A lo largo de los siglos V al XI puede advertirse un claro rechazo de la magia por parte de la Iglesia, que estaba mucho más interesada en todas aquellas presencias sobrenaturales que le resultaban afines. Sin embargo, es a partir del siglo XII cuando se va a producir la entrada de la magia en la literatura como consecuencia de una nueva actitud. A la Iglesia ahora las mismas razones que antes le provocaban un rechazo durante la Alta Edad Media de la magia ya no le van a resultar tan peligrosas y va incluso a recuperar pues la magia misma, porque va a considerar que puede dominarla. En efecto, será a partir del siglo XII cuando se puedan distinguir varias nociones, la de mirabilis, la de magicus y sobre todo la de miraculosus. Miraculosus se asigna a los elementos propios del sistema sobrenatural cristiano. Sin embargo, mirabilis remitirá a un sistema precristiano que será utilizado a partir del siglo XII por algunas élites culturales. Y ya, magicus es el sentido originario. En el sentido originario tiene un carácter ambivalente, pero sin embargo luego se va a identificar con todo aquello sobrenatural caracterizado por lo maléfico. En nuestras letras medievales más antiguas convive la tradición cristiana que expresa el miraculosus y su expresión antitética representada por el magicus, en justa correspondencia con las propuestas artísticas que se desarrollaron durante este arco temporal. Pensemos además que aquellas obras originales que, como el libro del caballero Cifar, introdujeron rasgos de esta noción neutra de lo maravilloso, se van a ver afectadas de una manera tan profunda por la tradición cristiana que estos elementos van a perder buena parte del carácter subversivo que definía en su origen a la magia. Toda dimensión de transgresión moral se representaba por parte de la Iglesia en la conciencia en forma de sentimiento de culpabilidad, que llevaba a la pérdida de una especie de paz espiritual que impedía llevar a cabo una vida virtuosa. Durante los siglos XVI y XVII la Iglesia sintió la necesidad de auxiliar a los feligreses y a los propios párrocos para consolidar la verdadera práctica ortodoxa y lograr así alejar a la conciencia de los dos extremos, al cual más peligroso, la ausencia de culpabilidad y la de escrúpulos. Surgió entonces una nueva forma de enfrentarse a los problemas del actuar cotidiano, que trató de responder a la diversidad de los problemas de la moral. La recopilación de tan excesivo número de supuestos fue fruto de la necesidad de formar a numerosos confesores y religiosos, sobre todo aquellos destinados a las áreas más ruralizadas. Aunque no siempre habían recibido una formación específica, debían cumplir la función de guía espiritual. Las complicadas situaciones de duda moral llevaron a muchos de ellos a requerir algunas nociones que le permitiesen resolver las situaciones con cierta garantía. Por otra parte, la extrema meticulosidad con la que se reflejaba en los tratados se debió en cierta manera al miedo que tenía la Iglesia del autogobierno del individuo. Suprimiendo los espacios de libertad moral se podía evitar que hubiese un mayor número de pecados. Para ello se trató de introducir al párroco como figura indispensable en el discurrir diario, evitando una malinterpretación del dogma y consiguiendo la conquista y el control del espacio íntimo del individuo. Todas estas medidas estaban enfocadas en torno a un mismo eje, el pecado. Este concepto, como otros tantos, había sufrido añadidos y matizaciones con el paso de los siglos. Para que el sistema del bien y del mal cristiano funcionase correctamente, al cometer pecado debía generarse un desasosiego en la conciencia. De otro modo, el penitente no sentiría necesidad de limpiar su alma y no cumpliría con el sacramento de la confesión. Para garantizar este proceso, que solo dependía del propio individuo, la Iglesia trató de introducir en la conciencia el miedo a las consecuencias que se podría vivir por culpa del pecado. Como remedio, el penitente podía acudir al confesionario y expresar su delito y conseguir así restablecer el equilibrio espiritual. Este proceso de voluntaria dependencia respecto del confesor le permitía a este último tener un conocimiento del tipo de pecados que predominaban en la villa y por tanto atajarlos en la medida que fuera posible. Con el acto de la confesión, el religioso tenía acceso al foro interno del individuo. Esto era uno de los momentos más vulnerables y donde podía el párroco emplear sus técnicas de adoctrinamiento. Le posibilita la orientación personalizada
de las posibles dudas cotidianas que le impiden al individuo llevar a cabo una vida virtuosa y mantener su espíritu puro y honesto. Al mismo tiempo, se evitaba uno de los grandes problemas a los que se tenía que enfrentar la Iglesia, el pecado por la ignorancia. En muchas ocasiones, bajo el desconocimiento lento del individuo, podía incumplir la doctrina. Aunque en ese caso quedaba libre de culpa, la Iglesia trató de suprimir estos vacíos doctrinales y llevar el mensaje divino a cada pequeño grupo social. Esta labor de disciplinamiento realizada por el párroco, misioneros y demás miembros del cuerpo eclesiástico tuvo varias finalidades, y entre ellas la que destacó fue la introducción del sentimiento de culpa. Con gran sutileza y perspicacia, los moralistas fueron capaces de plasmar en sus textos una relación de actuaciones de devoción o superstición en función de la intencionalidad con la que hubiesen sido realizados. Estas técnicas de incorporación de determinadas ideas en el trasfondo discursivo trataban de conseguir la búsqueda de una interiorización de la culpa, que en el fondo era una condición sin la que no era posible una fluidez entre feligrés y confesor. La variedad temática respondió a una doble categoría: aquellos referidos a las actuaciones del sujeto y los referidos a las actuaciones externas al sujeto. Pecan gravemente los que les consultan y piden tales anuncios aunque no les den crédito, porque cooperan a su pecado, injurioso a Dios y a la República. Pero si tales pronósticos se hacen por mera risa, solo será pecado venial. En algo menos de 2 frases se puede sintetizar qué es un pecado, qué no es un pecado y qué es un pecado simplemente venial. Además de todas estas circunstancias específicas, habría que añadir cada tipo de prácticas mágicas calificadas como lícitas, como puede ser la astrología, la magia natural, el consultorio, la quiromancia, que todas ellas, para que fuesen lícitas realmente, debían cumplir con los códigos y moralidades que la Iglesia va a imponer, si no también van a ser consideradas pecado. Para comprender las conflictivas relaciones entre magia y religión durante el medievo occidental, no podemos limitarnos a analizar el discurso teológico y filosófico de la Iglesia cristiana, sino que debemos atender a las configuraciones literarias. Y este planteamiento parece indispensable porque será a través del estudio de la literatura que podremos comprobar una nueva dimensión sociocultural de la evolución del concepto mismo de magia. No puede concebirse una investigación sobre lo mágico medieval sin atender a su vertiente religiosa, si bien es verdad. De la misma manera, conviene subrayar que tampoco conoceríamos la amplitud y el calado de su dimensión si no acudiésemos a las fuentes literarias, especialmente en lengua vulgar, porque la época a la que asistimos se produce el nacimiento y primer desarrollo literario de las lenguas vernáculas, de origen románico, coincidente con la inflexión en torno a las nuevas definiciones de la magia. Al fin y al cabo, siempre deberemos tener presente el papel que desempeña la magia como sistema vinculante de comunidad social, función que también cumplió la literatura.